También que íbamos en subir videos todos los sábados, pero bueno, algo pasó. Hey, ¿qué onda, chavas y chavos? Bienvenidos a su canal Free Sakura. Yo soy Fergie y estoy muy feliz de estar con ustedes. Este video yo ya lo había grabado hace un par de días. Sin embargo, lo estaba editando y no me gustó cómo me expliqué, no me gustaron muchas cosas. Entonces decidí grabarlo el día hoy sábado, que se supone que es el día en el que ustedes llegarían a ver el video. Sin embargo, dije, bueno, no pasa nada, voy a volverlo a grabar porque honestamente quiero explicarme bien con esta historia, que si bien ya es un libro que se ha conocido mucho. Como ya pueden ver en el título de aquí abajo, el libro del que vengo a hablarles el día de hoy es Peter Pan y Wendy, escrito por J.M. Barrie. Es un libro que por cultura general se conoce. Ya conocemos esta historia por las múltiples adaptaciones que hay, además de que Peter Pan y Wendy son personajes que han aparecido en diferentes series, en diferentes retellings, readaptaciones, etc. Vaya, son dos personajes o es una historia que ya conocemos. Y si eres psicólogo o psicóloga, seguramente también has escuchado el síndrome, que no está científicamente comprobado, por el síndrome de Peter Pan. Vaya, que se sabe mucho acerca de este libro. Y yo había crecido con esta historia, crecí con las películas principalmente, y es una historia que me encanta. Sin embargo, por ahí del 2014 escuché a una chica decir que el libro no le había gustado nada porque se le hacía brutalmente machista y no le había gustado. Eso a mí me causó un poco de impresión, porque para mí Peter Pan y Wendy era una historia de fantasía sin más. Sin embargo, siempre consideré que Peter, el protagonista de esta obra, no era un personaje bueno, pero tampoco veía mal. Con el paso del tiempo, sí es verdad que se ha dicho que este libro no ha envejecido bien, que la historia ya no va por ahí, y es por eso que el día de hoy vengo a hablarles del libro, a darles la reseña, mi opinión personal y comentar si considero que es un libro machista o si ha envejecido bien. Así que sin más, comencemos. Peter Pan y Wendy comienza presentándonos al matrimonio Darling, que son George y Mary, un matrimonio que básicamente vive de las apariencias. Este matrimonio no quiere que sus vecinos se percaten de que a veces no se pueden costear cosas, viven a la imagen de ellos. Y bueno, este matrimonio tiene 3 hijos, los cuales son Wendy, que es la hija mayor, y por ende Wendy ya está en una edad en donde debería comportarse de cierta manera. Wendy es amable, fantasiosa, imaginativa, le gusta mucho contarle historias a sus hermanos, y una de ellas es de un niñito que se llama Peter Pan. Y además pues Wendy es muy amable, muy cariñosa y muy tierna. Por otro lado tenemos a John, o en su traducción al español Juan, que es el hermano de en medio. Al igual que Wendy, él está básicamente siendo educado para ser como un caballerito, un hombre de principios, de modales, valiente, porque a veces es muy cobarde, pero de principios. Y por último tenemos al tercer hijo, que es Miguel o Michael, que es el hermano menor, que tiene como 5 años y pues representa todo lo de un niño de 5 años. Él está muy apegado a Wendy, por cierto. Además, con los Darling vive una especie de encargada o ama de llaves que se hace cargo pues de las tareas diarias. Y por otro lado tenemos a una perra llamada Nana, que como su mismo nombre lo dice, Nana se hace cargo de cuidar a los Darlings, o sea, a los niños, de darles sus medicamentos, de atenderlos, todo lo que haría una nana. Esto al señor Darling no le gusta porque para él es como decadencia de ser pobre. Sin embargo, pues bueno, su egoísmo y su tacañería puede más que eso. Pero aún así, Nana cumple el papel. Una noche, Wendy escucha llorar a un niño, ella se despierta y ve a Peter Pan ahí como en un rincón intentándose pegar su sombra, porque él fue a buscar su sombra. Y Wendy dice, a ver, tranquilo, relájate, no pasa nada, pásame tu sombra que yo te la empiezo a coser. A partir de ese momento Wendy le comienza a hacer diversas preguntas a Peter de cómo te llamas, quién eres, de dónde vienes, a lo que Peter responde que él es un niño que jamás ha crecido. Ojo al dato, en muchas versiones, en algunas nos ponen a Peter como un niño literal chiquito, como aproximadamente 5 o 6 años, pero Peter tiene entre unos 10, 11 años de edad, ahí se ha quedado.
Peter le dice a Wendy que nunca ha crecido, que él viene de un mundo llamado Nunca Jamás, en donde hay indios, en donde hay piratas, que por cierto un pirata llamado Garfield lo busca y lo persigue porque le cortó una mano, y bueno, hay sirenas, etc. En Nunca Jamás pasan muchísimas cosas. Obviamente esto embeleza a Wendy y ella quiere conocerlo. Peter Pan le dice al principio que no, pero luego sí. ¿Por qué? Porque Peter le confiesa a Wendy que él ha escuchado las historias que Wendy le cuenta a sus hermanos y dice que le haría bien de madre para los niños perdidos. Ahí en ese justo momento nos enteramos que Peter pues no vive solo, sino que vive como con 12 o 10 niños que les hace llamar los niños perdidos, que se podría decir que están bajo su tutela. Peter le dice a Wendy que ella sería una madre ideal y logra convencerla para ir a Nunca Jamás. Wendy quiere irse con sus hermanos. Al principio Peter no se quiere llevar a John y a Miguel, pero bueno, los convence. Por cierto, Peter siempre va acompañado de una hada que se llama Campanilla Tinkerbell, como le quieran decir, pero es esta hadita que pues lo ayuda a volar, básicamente. Al llegar a Nunca Jamás, pues los hermanos se dan cuenta de cómo funciona el país de Nunca Jamás, y a partir de aquí pues los niños se envuelven en muchas aventuras. De eso va la historia de Peter Pan y Wendy a grandes rasgos. Vamos a iniciar con mi opinión personal. Personalmente creo que Peter Pan y Wendy es una historia que todos deberíamos leer en algún momento. ¿Por qué? Porque ya es considerado un clásico, porque independientemente de... Vamos a ver, aquí quiero así aclararme muy bien. Es un libro que deben leerse porque la realidad es que creo que es una historia muy bien narrada. El narrador de este libro es maravilloso. La verdad es que algo que debo decir que creó bien J.M. Barrie fue crear este narrador que logra conjugar este toque de fantasía y de realidad de una manera muy amena, muy agradable. Me gusta mucho cómo el narrador, narra la historia, cómo nos explica cómo funciona este mundo, los personajes, etc. Me gusta mucho el narrador y también la fantasía sencilla que J.M. Barrie crea en su momento. Es una fantasía bastante fácil de entender, cosas bastante simples. Los personajes sí llegan a quedarse contigo, ya sea de buena o mala manera. Son personajes que se quedan contigo, principalmente los protagonistas. Logran quedarse contigo en todo momento. Nunca Jamás, para los que me siguen desde hace muchos años, sabrán que es un mundo que yo disfruto y que a mí me gusta. Me gusta mucho cómo Nunca Jamás está organizado. Me gusta mucho esta estructura. Sí es verdad que poniéndolo en comparación a otros mundos actuales, no por ir muy lejos, Narnia o incluso Hogwarts o el mundo mágico de Harry Potter, sí es verdad que Nunca Jamás queda muy obsoleto, muy olvidado. No se explota mucho este mundo, pero sin embargo ha logrado permanecer a lo largo de los años. Los personajes de este libro, como dije, son bastante entrañables, son carismáticos, pero sí es verdad que no es lo mismo adentrarte a este libro cuando eres adulta a cuando eres niño. Vamos a iniciar por Peter. Peter, quiero que quede muy claro, es un niño de 10-11 años que es egoísta, es narciso, es egocéntrico, es travieso, es malo. O sea, es malo en muchas cosas, es malo, le gusta herirte, no piensa en nada más que en él mismo. Esto podía yo tolerarlo por las etapas del crecimiento, porque sí es verdad que los niños a veces quieren llamar mucho la atención. Sin embargo, Peter lleva siendo niño no sabemos cuánto tiempo. El motivo principal por el que está en Nunca Jamás es porque él no quería crecer, porque escuchó a sus padres diciendo lo que él sería de adulto, y a partir de aquí Peter Pan tiene la adultez como algo garrafal, algo espantoso, que básicamente va a dejar de ser libre, que va a dejar de hacer lo que él quiere. Obviamente él tiene un mal concepto, de los padres en sí, de todo. Entonces él pues vive a sus anchas. Él vive con los niños perdidos. Los niños perdidos nos pintan que son niños que están ahí con él y que aprecian a Peter Pan. Sin embargo, para mí, siento que los niños perdidos están ahí con él por miedo, porque Peter ha hecho cosas pues bastante inquietantes. De hecho, hay uno en particular que sí da a entender que le tiene miedo a Peter, que cualquier cosa que hagan mal, Peter se los miren. Además de que la razón principal por la que este famoso Capitán Garfield está detrás de Peter es porque Peter le cortó la mano.
O sea, cualquiera estaría detrás de ti. Luego tenemos a Wendy, que es la protagonista. Ya expliqué un poquito de Wendy. Wendy, al llegar a Nunca Jamás, comienza a darse cuenta que hay muchas cosas que ella no puede hacer, porque hay que recordar que a ella la mandan para ser la madre de los niños perdidos. O sea, literalmente así se lo presenta Peter. Ella es su nueva madre, ella es su madre. Ellos no saben que es una madre, porque pues nunca han tenido una. Y Wendy pues comienza a hacer esa labor de madre, comienza a atenderlos, a cocinarles, a cuidarlos, a contarles cuentos. Comienza a hacer todo eso. Obviamente, Wendy no tiene muchas aventuras como lo que son sus hermanos. A lo largo de la historia, Wendy comienza a percatarse que a lo mejor ser 100% niña no le gusta, y comienza también a percatarse de que está olvidando a su familia, que está olvidando su vida en Londres. Y ella es cuando ella empieza a plantearle a todos estos niños que es normal crecer, que no tiene nada de malo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué consideran que es machista? Bueno, ya está de más decir que este libro, de hecho, si vemos la película de Disney, que es la más popular, podrán apreciar que hay muchos estereotipos, principalmente con los indios, porque también se habló de eso, de la cuestión racial en varias películas de Disney, y sale Peter Pan con los indios que están muy estereotipados. Por ahí. Por otro lado tenemos que Wendy pues solamente está ahí para ser la madre, sin más. Sí es verdad que en la película la ponen un poquito más valiente, pero no. Vamos a hablar un poco aquí de la sororidad femenina. No hay muchos personajes femeninos más que Wendy, Campanita, Tigrilla, las sirenas y la madre de Wendy. Vamos a borrar a la madre de Wendy porque no tiene gran relevancia. Nos dan a entender que todas estas mujeres que aparecen en el libro están encaprichadas, embelesadas, enamoradas por Peter Pan. Y todas pelean una a la otra para llamar la atención de Peter Pan, de un niño de 11 años. Wendy creo que tiene la misma edad, y bueno, nos dan a entender en todo rato de la historia que Wendy siente atracción por Peter. Eso se nota porque al principio de la historia pues le quiere dar un beso, y nos pueden romantizar esta parte del libro. Vale, luego está Campanita, que en ningún momento parece cuestionarse las acciones de Peter. Ella está enamorada de Peter Pan y quiere servirle y quiere hacer muchas cosas, y además de que a Campanita en verdad le afecta cuando Peter la rechaza. Luego está Tigrilla, que es la princesa de los indios, que no destaca mucho en la obra, pero también, está enamorada de Peter. Y luego están las sirenas, que están para ser vistas, porque no tienen más, o sea, no hacen más, simplemente igual están encaprichadas. O sea, sororidad en este libro no existe, no hay, porque todas compiten una a la otra. Sí es verdad, sí es cierto que dan a entender que Wendy y Campanita pues empiezan como a sentir empatía forzada por ellas. Yo no sé si saben este dato, pero no voy a profundizar mucho. Peter Pan originalmente fue una obra de teatro, y el mismo autor se inspiró en un grupo de niños de la vida real en su década, en su época, que existían, y estos niños perdieron a su madre. A mí me queda muy claro que J.M. Barrie quiso enfocar el simbolismo de la maternidad. De hecho, la canción más popular de Peter Pan es una que canta Wendy a los niños, hablando de la madre. Y su amor y su afán, su amor maternal. Entonces, el simbolismo de la madre en este libro realmente es muy importante. No creo que quiso... no creo que la intención del autor en ese momento haya sido mala, sino más bien quiso plasmar la figura de la madre, y también plasmar mucho lo que es ser niño y este cambio de niño adulto o de niña adulta. ¿Por qué? Actualmente hay una hermosa transición, ya es como más explicado psicológicamente de que hay una transición, pero antes era de llegabas a cierta edad y olvídate que podías hacer ciertas cosas, ya eras un señorito, ya eras un joven adulto.
Entonces entiendo muy bien por qué lo quiso fusionar. O sea, si vemos la historia o la inspiración del autor, yo creo que está muy bien comprendido su intención en esta obra, de seguir creyendo en la fantasía, en seguir creyendo en la magia, vaya, como un Principito, como muchas historias. Pero sí es cierto que ya envejeció mal Peter Pan, por muchas cuestiones, principalmente por el tema de Wendy, que solamente está para ser madre, por cuestiones raciales que el libro explica, y sí es cierto que en muchos momentos pareciera ser que quieren romantizar la figura de la madre con esto, porque hay una escena en donde Wendy y Peter juegan a hacer un matrimonio y Peter le dice, pero solamente es un juego, y Wendy pues toda así cabizbaja le dice, sí, solamente estamos jugando. O sea, pareciera ser que Wendy en sus estándares de vida no tiene más opción más que ser una madre. O sea, ya se ve muy forzado esta parte de ser una madre, de que a fuerzas Wendy va a crecer y va a ser una madre. Y además está este final. El final de Peter Pan y Wendy es un final que no se ha, hasta el día de hoy no se ha plasmado en pantalla. Es un final muy diferente, no es un mal final, pero se repite la historia con la descendencia de Wendy. Vaya, Peter Pan y Wendy tienen... otro dato es que el título original de la obra es Peter Pan y Wendy, pero por cuestiones que desconozco mucho, la historia se acortó y solamente se dejó el nombre de Peter Pan. Dato curioso, que ya se sabe, el autor inventó el nombre de Wendy. Este libro tiene un montón de adaptaciones cinematográficas, teatrales, y de hecho Peter Pan ha aparecido en diferentes cuestiones. Tenemos la adaptación más popular, que es la de Disney de 1936, que es una que a mí me gusta mucho, y Disney se tardó unos cuantos años en traernos la segunda parte, que es Peter Pan, el regreso a Nunca Jamás, que está protagonizado por la hija de Wendy. Luego de eso, en el 2005-2004 se hizo un live action, como sea, de esta película, que de hecho en esta película fue muy popular porque aquí se romantizaba mucho la relación de Peter Pan y Wendy. Posteriormente, no me acuerdo en qué año, se hizo una adaptación que aquí en México llegó como Pan, aunque creo que también se llama Peter Pan, horrible, a mí no me gustó, yo estaba así de que me quiero comer mi propia piel para luego escupirla. También hizo una aparición en Érase una vez, una serie también muy popular, y actualmente se sabe que va a hacer, y que Disney va a volver a hacer una adaptación live action de Peter Pan. Ya salió quien va a protagonizar a Campanita y causó muchísimo revuelo. Antes de finalizar con el video, me gustaría mencionar algo muy importante. Peter Pan a mí nunca se me ha hecho un personaje bueno, jamás, y no sé por qué en Disney lo pusieron como si fuese un duende. De hecho, si vemos sus orejitas, son como de un elfo, de un duende. Pero no, Peter Pan a mí nunca se me ha hecho un personaje bueno, al contrario, se me hace un antagónico. Y hay un retelling que me gusta mucho, que se llama Wendy Darling, que ahí se expresa en esta parte malosa que a mí me gusta. Es un libro, en términos generales, que yo recomiendo para leer. Lo recomiendo para que lo leas de una manera subobjetiva, crítica, ya sea si te gusta o no, y que también lo veas con sus puntos buenos y malos. ¿Es un libro machista? Sí. ¿Es un libro que envejeció mal? Sí. ¿Es una novela que en unos años quizá ya no está tan popular? Podría ser. Pero vale la pena leerla, porque yo creo que siempre a los clásicos hay que leerlos muy objetivamente. Hay clásicos que han envejecido súper bien y seguirán haciéndolo, como hay clásicos que han envejecido súper mal. Pero bueno, tenemos que leerlos, tenemos que ver, tenemos que opinar. A mí personalmente algo que disfruto mucho de esta historia es el narrador, el universo en el que está ambientado Peter Pan, y también pues, vaya, entiendo el porqué de la historia. Les recomiendo mucho que vean la historia del autor. De hecho hay una adaptación protagonizada por Johnny Depp y el niño que hace a Norman Bates y Doctor Who, Good Doctor, Freddy, se llama Freddy, no me acuerdo el apellido, de este actor, que está basado en este momento de la vida del autor y que puede expresar el porqué. Yo estoy muy segura de que el autor no quiso crear una mala historia, simplemente quería transportar el simbolismo personal o lo que él vivió de lo que es ser una madre y de cómo es la infancia y la adultez. Yo lo veo así, no sé ustedes.
Bueno, chicas y chicos, esto ha sido todo por mi parte. Espero que les haya gustado. Siento que el video se hizo un poquito largo. Díganme si ustedes han leído el libro, si han visto alguna película, qué les ha parecido. Si tienen alguna opinión, me la pueden dejar aquí abajo en la cajita de comentarios. Los dejo con todas mis redes sociales, con la frase literaria del día. Yo soy Fergie. Bye bye.